Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro episodio anterior aprendimos de Ada, una mujer que fue la madre del primer músico y una mujer que se convirtió en amargura. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy aprenderemos de Agar, una mujer de valor que dijo El Roí, Elohim me ve, con la pastora Julie Ortiz de EMC Naples. Shalom para todas las personas que ven un episodio más de Mujer de Valor en las Escrituras. Antes que nada, quiero orar. Padre, te pido que seas tú trayendo a través de esta enseñanza mensajes prácticos que podamos aplicar en nuestras vidas y renueva nuestro entendimiento cada día cuando escudriñamos tus escrituras. En el nombre de Yeshua te lo pedimos y te damos gracias por este espacio de bendición. Amén y amén. La mujer de valor en las escrituras que estudiaremos hoy se llama Agar. La frase más impactante que esta mujer dijo fue, El Roí me ve. ¿Y dónde podemos encontrar Agar? Bereshit, Génesis 16, del 1 al 16. Génesis 21, del 9 al 17. Génesis 25, 12. Y también en el libro de Gálatas 4, del 24 al 25. Vamos a comenzar estudiando el significado de su nombre. Agar. Su nombre es egipcio. Algunos la escriben con H, otros sin H. En los libros hebreos, por ejemplo, aparece con H. En los libros occidentales aparece sin H. Varía incluso la pronunciación. Algunos dicen Hagar, leyendo la H como J. Generalmente ocurre en países donde se habla el inglés. El nombre de Agar tiene similitudes a la raíz árabe de vuelo, que es familiar en la historia de Mahoma, descendiente de Agar. El significado de vuelo de su nombre pudiera considerarse como una adaptación perfecta al acontecimiento más importante de la vida de Agar, que también significa fugitiva o forastera. ¿Quién era Agar? Vamos a descubrirlo. Agar era una mujer egipcia, y aunque la Biblia no nos ofrece ningún registro de la genealogía de Agar, algunas fuentes externas a las escrituras, como por ejemplo el Humash, comentan que Agar era la hija del faraón. Dice que después del faraón presenciar los milagros que se hicieron a causa de Sara, cuando fue raptada y llevada a su palacio, el faraón entregó a Agar diciendo, mejor que ella sea una sierva en casa de ellos, a que sea una princesa en casa de otros. Si consideramos este comentario, nos estaría diciendo que Agar era una princesa egipcia. Otros comentarios, por ejemplo, el de Herbert Lockyer, nos dice que la fuente legendaria habla de que Agar fue quien decidió ser la sierva de Sara, que esto se dio cuando Sara estuvo en el palacio y la princesa egipcia se apegó tanto a Sara que le dijo que cuando ella se fuera con Abraham, ella quería ir con ellos. Cuentan que el rey se sorprendió mucho y gritó, no serás más que una criada para ella. Y ella respondió, es mejor ser una criada en las tiendas de Abraham que una princesa en este palacio. Rápidamente vamos a hablar de Abraham y Sara, o Abraham y Sarai, como era en ese momento de la historia, y la promesa que ellos recibieron. Por si de pronto hay alguien que nos escucha y no conoce nada de esta historia.
podemos ponerlo en contexto rápidamente, ya que no podemos suponer que todo el mundo conoce la historia. Abraham había recibido la promesa por parte del Eterno que su descendencia sería numerosa, como las estrellas del cielo o como el polvo, la arena que no se puede contar. Sin embargo, pasaba el tiempo y Abraham y su esposa Sarai no podían tener hijos, siendo ambos ya avanzados en edad y Sarai una mujer estéril. En los tiempos bíblicos era muy común que las personas de poder o de posición social procurasen tener hijos mediante sus siervos. Sarai le pidió a su esposo Abraham que tomara a Agar, su esclava egipcia, para así asegurarse de tener un heredero. Un dato curioso aquí es que Agar no sería tomada como concubina. En Génesis 16:3 nos dice la escritura que Agar sería esposa de Abraham. Ella debería ser la representante de Sarai y aunque ahora ocuparía el lugar más alto en la casa junto a Sarai, debido a esta relación con Abraham, continuaría siendo la sierva de Sarai. Pero tan pronto como Agar concibió, orgullosa de que ella estaba en embarazo y la superioridad que ella comenzó a tener sobre su dueña, Sarai, por esta condición de embarazo, con esto ella quiso derrocar este acuerdo y actuó como si fuera absolutamente la esposa de Abraham y dejó a Sarai a un lado. Dice Bereshit, Génesis 16:4. Él cohabitó con Agar y ésta concibió. Y cuando ella vio que había concebido, su ama quedó rebajada en su estima. Dicen en muchas otras versiones que ella miraba con desprecio a su señora. Génesis 16:4, la Biblia de las Américas nos dice, y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Es decir, que en una nos dice que rebajó la estima de su dueña, de su ama, trató de pasar por encima, de pisotearla, su autoestima quedó disminuida, la autoestima de Sarai, y en otras versiones nos dice que miraba con desprecio a su señora. Podemos observar también de el hebreo y el Strong 7043, donde dice que ella inició siendo despreciada, ella comenzó a ser despreciada. El Strong nos está hablando por si acaso queda la duda de que Agar no actuó de esa manera, porque alguna persona puede pensar, no, ella no actuó así, darle el beneficio de la duda o salir con algún otro argumento. Nos dice que para esta palabra que se pronuncia watekal, que es la palabra despreciar o menospreciar, significa ser leve, ser insignificante, significa disminuir. También significa ser poco estimado, hacer despreciable, ser maldecido, tratar con desprecio, deshonra. Entonces, si vemos como nos describe la escritura yendo a la palabra, a la raíz hebrea, a la palabra hebrea, descubrimos lo que Agar estaba haciendo en ese momento. De acuerdo a varias fuentes, confirmamos entonces que Agar sí miró con desprecio a su señora. Agar presumió con descaro y entonces, ahora que ella había garantizado la descendencia de Abraham, ella ya no se sentía sometida a la autoridad de Sarai. Y Sarai llega a arrepentirse en gran manera de poner en marcha toda esa estrategia. Recordemos que el plan fue de Sarai cuando le dijo a Abraham que tomara su sierva. Un error que cometió, pero también un error que cometió Agar, porque Agar no debió haber mirado de esa manera a su señora,
a su dueña. Sigamos hablando de Agar. Si Agar no hubiese mirado con desprecio a Sara, la historia hubiese sido muy diferente. Pero ella la miró con desprecio. Y quizás cuando nosotros escuchamos eso de Agar, genera en nosotros muchos sentimientos. Cuando hemos escuchado esta historia, siempre tomamos parte del lado de nuestra matriarca. Y el día de hoy vamos a mirar, a descubrir cosas interesantes en esta historia. Porque es verdad que Agar miró con menosprecio a su señora. No podemos negarlo. Pero la pregunta es, ¿por eso vamos a odiarla? ¿Y por eso vamos a juzgarla? ¿Por un error que cometió? El 99.9%, por decirlo de alguna manera, de los personajes bíblicos cometieron errores. ¿Quién de nosotros no ha mirado con desprecio a otra persona? No es que quiera justificar a Agar, pero siempre la vimos como la menospreciada y hasta llegamos a odiarla. Pero miremos esto, ella estaba en embarazo y una mujer en ese estado se vuelve muy susceptible. Ahora, el embarazo no justifica la actitud de ella, pero las que somos madres comprendemos los altibajos emocionales y eso nos ayuda a atenuar un poco los posibles sentimientos negativos que podamos tener hacia ella. El problema empeora cuando nos damos cuenta que toda esta situación tenía a Sarai con baja autoestima. ¡Qué peligro! Una mujer con baja autoestima. Pues salen a relucir todas sus inseguridades, todos sus temores y ataca. Téngalo por seguro que una mujer con baja autoestima, cuando ve la oportunidad, ataca. Vamos a leer Génesis 16:5. Y Sarai le dijo a Abraham, el mal que se me ha hecho es culpa tuya. ¿De quién fue la estrategia? Pero ella atacó. Una persona insegura se le dificulta en muchas ocasiones reconocer sus falencias y ataca, echa la culpa a otros. Y le dice, es tu culpa. Yo misma puse a mi servidora en tus brazos. Ahora que ella ve que ha concebido, yo he quedado rebajada en su estima. ¿De quién es el problema acá? Sara era la que tenía que lidiar con su propia autoestima. Ella era la que tenía sus inseguridades. Ella misma era la que se tenía que fortalecer. Y dice que Yahvé decida entre tú y yo. Y esta cláusula estaba en el código Hammurabi. Si ella le ha dado a su esposo una criada y ésta ha tenido hijos y luego esa criada se hace igual a su ama porque ha tenido hijos, su ama no la podrá vender por dinero, la someterá a esclavitud y la contará entre las mujeres esclavas. En el verso 6, Abraham le dice a Sara, ella está en tus manos. Es como si Abraham le estuviera diciendo, Agar, ella también es mi esposa, pero Agar es tu sierva, haz lo que quieras con ella. Y lo que pasó fue que Agar, en lugar de reconocer la superioridad de Sarai en la posición de dueña y señora de ella, Agar vio todo este problema y Agar huyó. La situación estaba difícil. La convivencia en el hogar se había tornado muy complicada y las cosas llegaron a un punto en que la ama y la criada apenas podían habitar juntas. Así que Agar huyó. No podía seguir viviendo en esas condiciones hasta que se vio obligada a hacer algo que era prohibido para una esclava. Tenemos entonces una mujer esclava, fugitiva, embarazada en el desierto. El panorama no era para nada bueno. Agar vio un problema gigante en su vida y huyó. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo?
¿Cuántos han preferido salir corriendo para no tener que enfrentar el problema? En psicología esto es una estrategia evitativa de comportamiento. Nos dice Génesis 16 del 7 al 9. Un mensajero de Yahvé la encontró junto a un manantial de agua en el desierto, el manantial del camino que va a Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella dijo: estoy huyendo de mi ama Sarai. Y el mensajero de Yahvé le dijo: vuelve a tu ama y sométete bajo su mando. Al dirigirse al dirigirse a Agar como sierva, el ángel le recordó que ella estaba subordinada a Sarai. Agar tuvo sus errores. Ella huía de los problemas en vez de enfrentarlos. Ella además durante el embarazo tuvo sentimientos de arrogancia, de superioridad, orgullo. Aún así, el Eterno la ayudó y la tuvo en cuenta, y su nombre aparece en la Torá para que nosotros la conozcamos. Agar volvió a someterse, a estar bajo el mando de Sara, pero antes de regresar a casa de Abraham y Sara, el ángel le dijo en Génesis 16:11 que tendría un hijo. Lo llamaría Ismael, que significa Elohim se fija o Elohim oye, porque Yahvé se había fijado en su sufrimiento. Quiero hacer un pequeño paréntesis en la historia y darles a conocer lo que dicen algunos comentarios de los versos 11 y 12 del capítulo de Génesis 16, capítulo 16 de Génesis, versos 11 y 12. Miremos algunos comentarios. Aclaro que no es mi opinión, son algunos comentarios. Por ejemplo, el Humash dice que Agar ya había estado embarazada, pero sufrió un aborto. Si esto fuera cierto, entonces Ismael, el hijo de Agar, no podría ser considerado como el primogénito de Abraham, debido a que un primogénito es aquel quien rompe vientre. Y en el caso de Agar, el hijo que había estado anteriormente en su vientre fue quien rompió su vientre y no Ismael. ¿Si ven hacia dónde nos lleva esto? Si fuera cierto el aborto de Agar antes de Ismael, esta información estaría legitimando a Isaac como primogénito y no a Ismael. Sería entonces Ismael el primer hijo varón que le nació a Abraham, pero no el primogénito, considerando el aborto previo que había tenido Agar. Por el contrario, Isaac sería el segundo hijo nacido de Abraham, pero el primogénito a su vez, ya que era el primer hijo varón que le nacía, que rompió vientre de una mujer, de Sarai. Sabemos que Isaac es el hijo de la promesa y eso no lo discutimos. Yo acá no me estoy refiriendo a eso. Estamos hablando de la parte biológica para considerar la primogenitura. No me estoy refiriendo a la parte espiritual. Volviendo a la historia, la aparición del ángel debió haber sido un alivio tremendo. El Eterno se le apareció y en medio de su angustia le dijo: vuelve junto a tu dueña. Agar se había marchado sin avisar y sin permiso y ahora debía regresar. Nuestra matriarca, Sara, le había hecho daño, pero el Eterno le estaba mostrando el camino correcto a Agar y la manera en que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Detrás de todo esto había un propósito.
Luego de que Agar recibió la orden de volver y la promesa de nacimiento de su hijo Ismael, en el verso 13, ella confiesa la frase más poderosa que ella pudo haber dicho, el Roí, que traduce Elohim me ve. El Eterno ve la aflicción y la desdicha de los oprimidos. En esta historia, todos cometieron errores y todos tuvieron su parte en la cual uno podría entrar a defender y a justificar. Este sería un caso bien complejo en manos de un juez humano. Por eso, el que estuvo acá, presente, conciliando en este asunto y resolviendo todo, fue el mismo Eterno. Acá, la que podríamos considerar como mala, por lo que hemos aprendido tradicionalmente, no es mala. La buena, como es nuestra matriarca Sara, y como nos dice Hebreos 11:11, que ella era una mujer piadosa, Sara era una mujer piadosa. Nos damos cuenta que no es perfecta, no es tan buena. Esta es una historia perfecta que muestra la imperfección de los seres humanos. En esta historia, todos son víctimas y al mismo tiempo, todos son protagonistas. Uno pudiera tomar parte de acuerdo al lado del que escuche la historia. Ahora, si juzgamos como siempre lo hemos hecho por muchos años en esta historia, de acuerdo a lo que nos enseñaron, es que Sara no debió adelantarse y decirle que tomara la sierva para tener descendencia. Acá tenemos que pensar en que Agar era propiedad de Sara. Por consiguiente, su descendencia también lo era. Y esta era una práctica que se utilizaba en aquellos tiempos. Sarai pensó que no había ningún problema, pues su sierva era propiedad suya, por consiguiente su descendencia también hacía parte de su propiedad. Agar sencillamente obedeció a su señora. Ella era una esclava. ¿Qué aprendemos? Tenemos que regresar a enfrentar cualquier situación. No podemos huir. Esa es digamos, huir es la estrategia más fácil, la salida más fácil que nosotros podemos encontrar. Llegar a ese lugar donde me van a tratar mal, donde abusan de mí, donde estoy sufriendo, no es la salida más fácil, pero a veces es la que el Eterno quiere que nosotros enfrentemos. Pero Él nos dice, no es tiempo de salir de ahí. Y sabemos que el tiempo del Eterno es perfecto. El Eterno sabe cómo y cuándo librarnos de esa situación. Vuelve allí, no dejes todo tirado. No salgas como un ladrón sin dejar rastro. El Eterno tiene cuidado de tu situación. Él te acompaña en los momentos más difíciles. Agar regresó con una promesa y el respaldo del Eterno. Ella tendría un hijo que sería el padre de una multitud. Y esa promesa fue reconfortante para ella, para seguir enfrentando la situación. Y lo peor de todo, cuando Agar hizo esto, es que la situación no había cambiado. Cuando el Eterno le obligó a regresar, devuélvete. La situación seguía siendo la misma. Los mismos personajes de la historia estaban allí. Sara seguía ofendida. Sara seguía con su autoestima baja. Abraham todavía no sabía cómo manejar esta situación. La situación seguía igual, pero el Eterno le dijo a Agar, devuélvete para ese lugar. Continúa allí. Yo te escucho. Yo te doy una promesa en medio de ese sufrimiento. Todavía no era el tiempo de salir. Quizás el Padre te esté hablando en este momento, en una situación en la que debas continuar enfrentando y que no debas salir corriendo, huyendo. Él está contigo y Él te escucha. Aunque la situación en este momento en tu vida no esté cambiando, hay una promesa que Él te da y esa es la promesa que te reconforta en este momento. Él te da esas fuerzas para salir y para seguir en esa situación. La promesa del Eterno
la llenó a ella de fuerzas para seguir en medio del campo de batalla. Nos preguntamos, ¿cuál es esa promesa del Eterno que nos llena de valor para seguir luchando la batalla? Que aunque veamos que las cosas siguen igual, esa promesa nos da fuerzas y nos aferramos a esa promesa. Agar tuvo un encuentro cara a cara con el Eterno, y aunque Ismael, nombre que el Eterno le dio a Agar para su hijo, no sería el hijo de la promesa como pasó con Isaac, no obstante, sería el hijo de la promesa que le había dado a ella, el Roí. No es un Elohim lejano y distante, sino uno que ve las necesidades de su pueblo, escucha nuestras oraciones y viene a socorrernos en momentos de dificultad. Agar regresó y ella dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Como nos dice Génesis 16:16. Y más tarde, cuando alcanzó sus 100 años de vida, Sara dio a luz a Isaac. Como nos dice Génesis 21:5. Esto significa que durante más de 14 años, Agar y su hijo vivieron en el hogar del patriarca con toda la tensa situación. La discordia entre Sara y Agar y esa hostilidad entre ellas estuvo por años y llegó incluso a definir la relación entre sus hijos, Ismael e Isaac. Cuando Isaac comienza a crecer, comienza a desarrollar su carácter y Sara vio la bajeza con la que se relacionaba con su hermano. Se burlaba de su hermano. Ismael se burlaba de Isaac. Hoy en día, hasta podríamos llamarlo bullying. Ismael comenzaba a mostrar que se volvía una persona difícil. Génesis 21, del 9 al 10. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a Abraham, se burlaba. Y le dijo a Abraham, echa fuera a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no compartirá la herencia con mi hijo Yitzhak. Lo que destacamos de nuestra matriarca de Sara en este momento fue su afilado discernimiento. Ella percibió que continuar al lado de Ismael era algo inconcebible para el bienestar físico y espiritual de la familia. ¿Y por qué digo que el discernimiento de Sara estaba muy afilado, espiritualmente estaba muy atenta? Porque Sara no sabía lo que el ángel le había profetizado a Agar acerca de Ismael. Recordemos que le dijo, vayamos a Génesis 16:12. Él será como un asno salvaje, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Habitará al margen de todos sus parientes. De acuerdo a la profecía, Ismael no podía vivir entre sus parientes, sino al margen de sus parientes. Fue Sara una mujer espiritualmente madura, a quien el Padre dotó de sabiduría divina para analizar la situación familiar y tomar acciones que protegerían el bienestar de la familia. Abraham no se demoró en obedecer. Dice que temprano a la mañana siguiente, él tomó un poco de pan y un odre de agua. Esto lo dice en Génesis 21:14. Tomó un odre de agua y se lo dio a Agar y se los puso en el hombro junto con su hijo y la despidió y ella se puso a vagar por el desierto de Beersheba. Ella vagó por el desierto con su hijo y las cosas se pusieron tan difíciles, se les acabó el agua que tenían en el odre que Abraham les había dado. La situación era extrema y todo indicaba que pronto su hijo Ismael perdería la vida. Tiene que ser una persona muy insensible, aquella que lea la narrativa de Agar en el desierto, viendo morir a su hijo, escuchando sus gemidos y ella en llanto, solamente esperando que ocurra el momento más temido, la muerte de su hijo. Esto es muy conmovedor. Es cierto que Agar miraba con desprecio a Sara y que
se burlaba de Isaac, Ismael se burlaba de Isaac, pero esto no se le desea ni a la peor enemiga. Cuando se le terminó la última gota de agua, fue cuando el Eterno escuchó los gemidos de su hijo moribundo. Desde el cielo, una voz que le pregunta, ¿qué te preocupa, Agar? ¿En serio? ¿Era necesaria esta pregunta? ¿Acaso la situación no era demasiado evidente para saber la preocupación de Agar? Su hijo estaba muriendo. Pero luego viene algo más racional, quizás para nuestro entendimiento humano. La voz le dice, no temas. Elohim ha atendido la voz del muchacho donde está. Ven, levanta al muchacho y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Agar recibió un odre de agua de parte de Abraham, pero el Eterno tenía preparado para ella algo mucho más grande, un pozo de agua. Como nos dice Génesis 21:19. Cuando ella abrió los ojos, ella vio el pozo de agua y el odre que tenía fue lleno y dio de beber al muchacho. Y podemos saber que el Eterno estuvo allí escuchándola. La importancia de Agar en la historia del pueblo árabe es significativa, pues Agar es para los árabes, el pueblo de Ismael, lo que Sara es para nosotros, el pueblo de Israel. Se podría decir que Agar era la matriarca de los ismaelitas, es la matriarca del Islam. Pero dejando a un lado lo que representa para ellos, Agar también nos enseña muchas cosas. Agar nos enseña que el Eterno se acerca a nosotros, aun cuando vagamos en lugares desiertos, y cuando las circunstancias de la vida y los sistemas de poder nos oprimen y nos rechazan. Pero a menudo prestamos más atención a la historia de Abraham y Sara, minimizando la transformadora enseñanza que podemos tener de Agar. Agar se convierte en la única mujer de las Escrituras que le pone el nombre al Eterno y le dice el Roí, Elohim me ve. El último relato que tenemos de Agar en las Escrituras es de ella asegurando una esposa egipcia para su hijo. Lo encontramos y dice, vivía en el desierto de Parán y su madre le consiguió una mujer de la tierra de Misrayim, de Egipto. Algunos comentaristas sugieren que Agar aparece nuevamente en la vida de Abraham bajo el nombre de Setura, mucho tiempo después, cuando Sara ya había fallecido. En Gálatas 4:21-31 también se nos nombra Agar, pero se utilizan Agar y Sara como una alegoría para hablarnos de la Jerusalén actual, la terrenal, que es la esclava, y la Jerusalén de arriba, que es la libre. Y esto nos habla de lo carnal y lo espiritual. Vayamos a otro nivel de interpretación y de entendimiento. La historia de Agar es al mismo tiempo una poderosa historia de éxodo, de dificultades y de la manera en que el Eterno se encuentra con nosotros en medio del desierto, en medio de lo que estamos experimentando. La historia de Agar se asemeja a la historia del pueblo de Israel. Agar es una esclava, así como Israel era un pueblo esclavo en Egipto. Sin embargo, la dinámica de poder en esta historia está irónicamente de manera inversa. Acá tenemos a una egipcia esclavizada por una poderosa mujer israelita, nuestra matriarca Sara. En Egipto, el pueblo de Israel estaba esclavizado por el hombre más poderoso, el faraón. Agar se convirtió en una amenaza para su dueña, una vez que garantizó descendencia para Abraham, asimismo como Israel se convirtió en una amenaza para el faraón cuando el pueblo creció abundantemente. Agar padeció maltrato en manos de su dueña, así como Israel habría de padecer maltrato en manos de los egipcios. Por supuesto, el maltrato por parte de los egipcios hacia Israel fue a un nivel mucho más elevado.
Y así como los israelitas huyeron de la esclavitud en Egipto, también huyó Agar de la crueldad de su dueña. La historia de Agar es la historia de un éxodo. Agar se encuentra con el Roí, con el Eterno, en el desierto, como también Israel tuvo un encuentro con el Eterno en el desierto. Se pueden sacar muchas conclusiones de este relato, pero la mayor es la inmensa bondad de nuestro Creador, quien no hace acepción de personas y mantiene su promesa de amor y socorre al necesitado y consuela al afligido y libera al cautivo y levanta al moribundo. Cada personaje en la historia, en las escrituras, es tan defectuoso como cada uno de nosotros. En esta historia podemos sentir pena y dolor por todos los personajes. Comprendemos a Agar, nos ponemos del lado de Sara y Abraham. No podemos negar que esto fue una situación familiar difícil. Pensemos en esos tiempos de nuestra vida que nos haya parecido estar en el desierto. ¿De qué manera se nos apareció el Eterno? ¿Cuáles pensamientos y emociones surgen en nosotros cuando pensamos en Agar, cuando miramos esta historia? ¿Qué te llamó la atención del estudio bíblico que tuvimos el día de hoy, de esta mujer de las Escrituras? Déjanos tus comentarios en el chat, en las redes, allí donde estés. Queremos saber qué piensas acerca de esta enseñanza el día de hoy. El Eterno les bendiga grandemente. Shalom, shalom. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. Agar, su nombre significa A. Paloma que vuela. B. Libre. C. Fugitiva. D. Elohim se fija. Y la respuesta correcta es C. Fugitiva. Segunda pregunta. Agar pronunció la expresión A. Yahvé Jireh. B. El Shaddai. C. Yahvé Nisi. D. El Roí. Y la respuesta correcta es D. El Roí. Tercera pregunta. Elige la palabra que complete la frase correctamente. Agar era la de Abraham. A. Esposa. B. Concubina. C. Sierva. D. Sobrina. Y la respuesta correcta es A. Esposa. Cuarta pregunta. Agar consiguió para su hijo una mujer. A. Israelita. B. Egipcia. C. Samaritana. D. Cananea. Y la respuesta correcta es B. Egipcia. Quinta pregunta. Cuando Agar concibió, miró a su ama con A. Agradecimiento. B. Temor. C. Desprecio. D. Compasión. La respuesta correcta es C. Desprecio. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de la serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio, Ahinoam, dos mujeres que recibieron el mismo nombre. Una de ellas fue una mujer que dio a luz un hombre que deshonró su hermana, con la pastora Alicia Cedeño.